Francis Ford Coppola es hoy uno de los referentes y directores consumados, tanto por su trilogía del Padrino como por algunas otras producciones como Apocalipsis Ahora. Si vemos estas historias nos podemos dar cuenta que hay cierto halo de crítica hacia la sociedad que lo rodea. Y en Megalópolis, a pesar de su larga carrera, podemos darnos cuenta que se sigue reinventando y sigue experimentando con la forma de contarnos historias, sin dejar de lado claramente la parte política. Preparen los cascos y las armaduras porque vamos a visitar la nueva Roma que nos propone Megalópolis de Coppola. Ya saben que yo soy Costas y veamos. En la nueva Roma el alcalde Franklin Cicero es cada vez más impopular, en parte por sus corruptelas, pero también por la aparición de César Catilina, quien está al mando de lo que se ha denominado como el Departamento de la Moda. Catilina ha encontrado la forma de desarrollar materiales que le permitirán hacer una ciudad en donde las cosas sean mucho más sustentables, muy parecido a lo que hoy conocemos como la realidad virtual. La disputa entre estos dos y más personajes que buscan apropiarse del poder, tener negocios y más gente a sus pies, va desencadenando una serie de eventos que van a evidenciar la crisis por la que está atravesando la nueva Roma. El filme de Coppola nos propone hacer una revisión al que en su momento fuera uno de los imperios más extensos e importantes en el mundo, el romano, y llevarla a manera de distopía a lo que sucede hoy en día, con un imperio que comienza a tambalearse como lo es el estadounidense. Esta mezcla nos lleva de lleno al plano político, y es evidente que la intención no es solamente hacer una crítica a la sociedad estadounidense, sino alertar al destino al que todo el mundo se acerca gracias a un exceso de explotación de recursos naturales o con todo lo que sucede en el plano humano, con los excesos, los dobles discursos, la ambición de algunos a pesar de pasar por encima de otros, las traiciones, entre otras situaciones. Me parece que ese es el punto más relevante, evidenciar a políticos que se han desgastado, sociedades que han caído en excesos y un mundo que ya viene arrastrando una crisis desde hace varios años y que ha sido magnificada por el uso de tecnologías, por medios de comunicación que han ido cobrando gran poder y relevancia y que normalmente juegan al lado de los poderosos. Por otra parte, me parece que podemos destacar varios aspectos técnicos que tiene la película. En primer lugar están los efectos visuales, en donde hay algunos momentos en donde los personajes interactúan en espacios abiertos y podemos ver a toda la ciudad como fondo y de alguna manera logran darnos una sensación de profundidad y de que hay algo más allá. Además se acompaña de algunos efectos especiales que de alguna manera apoyan algunos puntos que tienen ciertos personajes, como el jugar con el tiempo, los espacios o mundos alternos o algunos escenarios que se fueron armando de forma bastante interesante. Mencionar también el conjunto de buenas actuaciones que realiza todo el casting, quienes se meten muy bien en sus papeles y que logran transmitir bastante bien las sensaciones o emociones que van sintiendo cada uno de sus personajes, además del vestuario, que nos confirma esta mezcla que se hizo entre el pasado con un futuro no muy lejano, porque también las vestimentas de lo que está sucediendo en esta época no son muy alejadas a lo que conocemos hoy en día. Estos saltos resultan ser un poquito sorpresivos a veces y en otras ocasiones se sienten un tanto propositivos, ya que sea el espectador quien decida qué le pareció. Por otro lado, también debemos mencionar la fotografía, que actúa en buena manera para apoyar los movimientos de la cámara, la composición a cuadro y los efectos visuales. No hay que obviar que con todos los años que ya tiene Coppola al mando, sabe emplear bastante bien la cámara a su favor para apoyar la historia y el discurso que desea transmitirnos, además de que consigue muy buenos efectos a cuadro utilizando reflejos de espejos, de vidrios, de la construcción de sus escenarios, de cómo es que la cámara deambula por esos escenarios o algunos momentos estresantes o de alucinaciones por los que atraviesan sus personajes. Y finalmente tenemos que la cinta está plagada de referencias, no solamente a lo que fue la historia del Imperio Romano, sino también, por ejemplo, al puro estilo de lo que hacía Alfred Hitchcock. Hay un pequeño cameo para mencionar su nombre a manera de cierto homenaje, podríamos decirlo, y también hay una escena que nos recuerda a una imagen icónica de la construcción de uno de los edificios
más famosos que tiene Nueva York, el Rockefeller, en donde podíamos ver a un conjunto de obreros tomando el lunch o desayunando encima de un andamio, y que si profundizamos un poquito en esto, podemos darnos cuenta de que así era la manera en la que estaban construyendo las nuevas ciudades hace 100 años, y que de alguna manera nos lleva a una especie de bucle que va mezclando la historia con lo que se está proponiendo dentro de la propia historia de la cinta, y pues que de alguna manera va haciendo comparaciones en la forma de hacer nuevas ciudades. ¿Qué elementos pueden ir en su contra? Ya mencionamos que la cinta tiene bastantes elementos que están muy bien logrados o manejados, sobre todo en el aspecto técnico, y sin embargo pensamos que la cinta puede llegar a ser bastante pesada por diferentes aspectos. En primer lugar, porque no parte de una justificación clara. En ningún momento se nos hace alguna advertencia de las historias que inspiraron lo que estamos viendo, sino que es el espectador quien tiene que irlas adivinando o descubriendo. No está de más dar el consejo de que hay que revisar un poquito de la historia de Roma antes de ver la película, pues de lo contrario el filme no nos muestra o no nos da ninguna aclaración, no nos explica nada y solo nos presenta a sus personajes frente a sus conflictos o problemas, sus ambiciones, etc. Esta parte hace que quienes no conocemos mucho sobre esta parte de la historia, pues nos vayamos perdiendo. Por otra parte, tenemos que la historia está bastante fragmentada. No es que sea tal cual una narrativa fragmentada, pero sí va dejando muchos intersticios o vacíos para que sea el espectador quien vaya rellenando o suponiendo las cosas. Estas elipsis temporales o de lugares pueden provocar bastantes confusiones o contradicciones en alguien que no les va siguiendo tal cual el hilo. Y finalmente volvemos al punto, hay muy pocas explicaciones sobre los elementos que están en conflicto, sobre los avances en las investigaciones de los personajes, sobre los objetivos que persiguen, y pues esto de alguna manera va dejando a la deriva al espectador, pues lo obligan a que esté en una constante interpretación entre lo que fue el pasado, lo que se nos está planteando a futuro y de lo que se nos está presentando a cuadro en este momento. Entonces pues sí, la verdad es que sí puede llegar a ser un poquito enredado y hasta pesado por estas situaciones. En conclusión, Megalópolis es una cinta que nos presenta una interpretación bastante intensa e interesante de lo que han sido las crisis y caídas de los imperios, de algunas búsquedas que han hecho para poder sobrevivir, y al mismo tiempo se va adentrando en varios de los conflictos internos por los que atraviesa el ser humano. Técnicamente está muy bien diseñada y bastante bien lograda, se logra disfrutar mucho en lo visual, y sin embargo la manera en la que se narra, en donde se dejan muchos espacios vacíos y la obligación que se le da al espectador de completar en buena medida la historia, hace que la cinta tenga muchos tropiezos, que se sienta más larga de lo que de por sí ya es, y pues es una cinta que estamos seguros que no va a caer en el gusto de todo el público. Es lo que pensamos, ¿ustedes qué opinan? Y para concluir con este video queremos darles las gracias a todas las personas que nos han apoyado con sus likes, compartiendo nuestro contenido, suscribiéndose al canal. Queremos invitarlos también a que si no lo han hecho nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales, a que nos dejen sus comentarios y a que se suscriban al canal. Me despido, soy Costas, les mando un saludo y hay que seguir desentrañando el cine.